Hola, hola. ¿Sí? Hola, hola, hola. No sé dónde se fija Balafate para decirme qué hago. Dale. Bueno, que anden bien. Bueno, pero por lo menos vayamos. Yo lo voy pasando si querés, Micha, ¿eh? Bueno. Que pongamos estamos en compartir el seguro. No, estamos con un problema. Me tocás hoy, ¿no? ¿Qué? No, no. Ah, no, pero no me puedo. Pero ¿para cuál es? Ahí. Ahora sí. ¿Y cuál es tu nombre? Bueno, ahí está. Listo, ahora sí. Hola, las que están conectadas y los que están conectados, ¿pueden ver la pantalla de la presentación del Presi? Ay, en el chat. Sí, dicen. ¿Eh? ¿Cómo? Dice. Ah, bueno. Bien. Bueno. Genial. Bueno. Bien, perfecto. Dale. Gracias, Patel. Genial. Bueno, no sé, Es raro hablar. Nadie ve. Bueno, bien, bien. Ah, bueno. pero sí tenemos que usar el micrófono para las compañeras que están conectadas.
Bueno, Bueno, esto es genial. muy raro para nosotras, gente. Perdón. Bueno, nos presentamos, empezamos por presentarnos. Yo soy trabajadora social del equipo del área de trata de personas Y yo soy psicóloga del equipo de trata de personas. Mi nombre es Carolina Lencinas y y Soledad. Soledad Sosa. Y bueno, como área de trata, formamos parte del polo desde la creación del polo de la mujer, digamos, en el 2015, y previo a eso, forma el área de trata de personas, se constituye como tal en el 2012. Desde ahí hasta ese entonces ha pasado por distintas esferas institucionales, pero sí siempre cumpliendo las mismas funciones, digamos. Em, bueno, la idea es que podamos hacer algo como también más charlado. Imagino que así son todas las clases algunas. Bueno, la idea es eso, que sea un poco más charlado, que podamos preguntar o compartir opiniones o lo que fuera. También para quienes están ahí conectadas y conectados. Es más, si en lugar de escribir quieren aportar cuestiones de manera con audio, también todo bien. No sé si tenemos que permitirlo nosotras, pero imagino que no. No sé, ¿no? Ella sale. Ah, bien, Bien, buenísimo. genial. Bueno, buenísimo. Bueno, nosotros trajimos un presi como para poder ir presentando algunas definiciones como básicas del tema de la trata, porque sabemos que dentro de esta institución quizás es una de las temáticas más diferentes, ¿no? Por varias razones, pero una de las razones principales es que nosotros nos manejamos con la justicia federal y no provincial. Entonces eso también configura, digamos, al delito y también a la forma de asistencia de una manera distinta. A mí me gustaría preguntarles si ustedes saben algo del tema de trata previamente, si hay algunas cosas como, porque vamos a empezar por la definición, a lo mejor todas nos dicen ya, está re sabido, no hace falta empezar tan básico, pero tuvieron una sola clase. ¿Sobre leyes o sobre legal? Ujú. Ah, bien. ¿Sobre trata? Bien, buenísimo, perfecto. ¿Y quién les dio la clase? Ah, genial, buenísimo. Bueno, entonces ahora vamos a ver las leyes también como muy por arriba, pero entonces eso ya más o menos está siendo visto. Ujú. Bueno, genial, buenísimo. No Eh, sé si, compas, ustedes quieren venirse como más para la mesa para escribir o algo. sí, Si es que nos quieren podemos escribir, no correr. sé. Nos podemos Para correr estar más también. cómodos, digo. Bueno, bueno, buenísimo. Bueno, como todas tenemos como en nuestro imaginario qué es la trata de personas, ¿no? Y sabemos de por sí, digamos, que es una grave violación de los derechos humanos de las personas, y actualmente es uno de los delitos más rentables a nivel mundial. Se puede comparar con cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, con la venta de armas. Bueno, y la trata tiene que ver con la explotación de personas. Entonces, por eso también a nivel mundial implica, digamos, como hay como todo un movimiento, digamos, en relación a la lucha contra la trata de personas, porque tiene como estas características también de un fenómeno globalizado, ¿no? Incluso también, cuando vayamos a ver la definición, como la trata de personas también tiene que ver con el movimiento de personas de un lugar a otro, entonces también en ese movimiento implica no solamente los que se pueden hacer dentro de un país, sino también de
algunos países hacia otros. Entonces, por eso también tiene como estas características, digamos, ¿no? La definición, a lo mejor cuando ya estuvieron con Lili, la vieron, digamos, pero nosotras tomamos la definición directamente desde la ley, ¿sí? De la Ley Nacional de Trata de Personas, que dice que se entiende por trata de personas el ofrecimiento, captación, traslado, recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. Ahí ya, cuando vemos esta primera parte de la definición, entonces vemos que hay como varias etapas de un proceso, ¿no? Está hablando de ofrecimiento, de captación, de traslado, de recepción o acogida de personas, con una finalidad, una o varias, ¿no? Esas finalidades son de explotación, que después vamos a ver también cuáles son las posibles finalidades de explotación. Pero entonces también es como importante tener en cuenta que la ley de trata de personas, que es una ley federal, eh, digamos, es relativamente nueva. La ley es del año 2009 y con una modificación 2008 2008 y con la modificación en el 2012. en 2012. ¿Y por qué decimos que es una ley nueva? Porque anteriormente todos estos eran como delitos eh, Autónomos, autónomos. es decir, como aislados. Mucha de las vulneraciones o de los delitos que se incluyen dentro de la trata de personas pueden ser variados. Sufrir distintos tipos de violencias, de tipo sexual, abusos, digamos, violencia de tipo física, restricción a la libertad, privación de la libertad. Entonces, pueden haber un sinfín de hechos que podrían llegar a ser delitos autónomos, pero si se lo comprende en el marco de un proceso, de un contexto general, es decir, un montón de situaciones de vulneración que persiguen un fin, como en este caso el de la explotación, bueno, de ahí viene la necesidad de que se configure el delito de trata como tal, digamos, cosa que hasta antes del 2008 no existía dentro de la Argentina. Eran todos delitos autónomos. Vieron que les dijimos que en el 2008 hubo una ley y en el 2012 se modificó. Una de las modificaciones fundamental que tuvo esa ley tiene que ver con la cuestión del consentimiento, que es lo que nosotros ahí lo manifestamos. ¿Qué quiere decir? Que el consentimiento dado por una víctima no va a constituir ninguna exhibición de responsabilidad para quienes realizan, digamos, ese delito. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si hablamos de una situación de trata de personas, por ejemplo, con un fin de explotación laboral, si una persona consciente le ofrecen un trabajo y la persona dice, sí, voy a ir a trabajar a ese lugar porque me gusta lo que me ofrecen, porque me conviene, por lo que sea, el hecho de que lo haya consentido no exime que quien realiza el delito, digamos, cuando cambian las condiciones, cambia la naturaleza, por ejemplo, del trabajo que va a hacer o no del trabajo, sino de la situación en la cual se va a encontrar, entonces eso constituye la posibilidad de una situación de trata. ¿Por qué la ley hace esta diferencia? Porque como no estaba explicitado en la anterior ley, entonces, muchas veces cuando se llegaba, por ejemplo, a un juicio oral o cuando se quería hacer una condena en relación a esto, eh, muchas veces los abogados defensores hablaban de esto, bueno, pero si consintió estar en ese lugar, consintió quedarse en ese lugar ante diferentes situaciones, entonces hay que explicitar eso en la ley, por eso es como muy importante también como ponerlo en cuenta, tenerlo en cuenta. Quizás también como para contextualizar, la ley se sanciona como tal también mucho gracias al movimiento feminista que solicita o pelea, digamos, por poner en agenda el tema y porque se sanciona una ley, que también no solo configura el delito como tal, sino que eso también dé garantías a la asistencia que cada persona víctima de este delito necesita y que de seguro cuenta con ciertas particularidades que quizás en otras áreas o en otras esferas del Estado no se podía garantizar. Y
Y asimismo, también esta modificación fue, gracias a la puja del movimiento feminista. Hubo un caso que fue muy resonante, que fue el de Marita Verón, en el que en una primera instancia no pudieron ser juzgados muchas de las personas que estuvieron siendo imputadas en virtud de que no se pudo corroborar los medios comisivos, porque antes se necesitaba que se pudiera probar que hubo un engaño, que fuiste engañada, que fuiste estafada, digamos, o vulnerada y aprovechada de esa situación. Y la verdad que es muy difícil que una víctima pueda dar pruebas de eso, digamos. Y sobre todo porque no se tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que esta persona se encontraba. Qué loco, no sabía eso. Se solicita. No sé si Hola. quieren hacer alguna pregunta en relación a eso. ¿Se escuchó que alguien abrió el micrófono o no? Ah, bueno, dale, genial. Las chicas ya saben. Sí, toda ustedes la vayan dinámica. orientando, ¿no? Porque es la primera vez que lo hacemos de este modo. Bueno, esto es un poco lo que Caro contextualizaba. Hay legislación a nivel internacional, está la ley nacional, que es lo que veníamos hablando, y también hay una ley provincial. El primer antecedente con el que se cuenta es el internacional, que es el Protocolo de Palermo, y que ese protocolo se firma en el año 2000. A partir de ese protocolo se empieza a hablar de trata y a comprometer a los estados que ratifican este protocolo a que atiendan la temática, digamos, y bueno, tengan sus medidas de lucha contra la trata. Argentina ratifica este protocolo y en el año 2008 es que se crea la ley nacional. Esto es lo que nosotros les decíamos. La primera ley es del 2008, que es la 26364, y con la modificación de la ley 26842, que modifica esta norma, simplifica la tipificación del delito, aumenta las penas, elimina la figura del consentimiento de la víctima, que es lo que hablábamos hace un ratito, porque hasta dicha modificación era una diferencia importante entre las víctimas también menores y mayores de 18 años. ¿Sí? Eh, eh, bueno, y, y en el año 2012 se sanciona la ley 10.060 acá en Córdoba, que seguramente ustedes se van a acordar, porque es una ley muy resonada, porque fundamentalmente tiene como dos características esa ley. Una que crea la secretaría desde la que nosotros iniciamos trabajando y que ahora posteriormente pasamos a la órbita de la Secretaría de la Mujer. Pero primero crea esta secretaría y lo más resonado fue la prohibición de todos los lugares, los ámbitos, lugares físicos para la explotación sexual. Llámese cabaret, prostíbulos, whiskerías, bares, etcétera, ¿no? Ahí la aclaración es que es la prohibición de la existencia de estos lugares, no del ejercicio de la prostitución en términos individuales, ¿sí? Esto es importante porque, es decir, porque, digamos, porque la ley apunta o se intenta, digamos, apuntar a quienes, teniendo estos lugares, podrían explotar a mujeres en esta situación. Hay mujeres pero no apunta a, digamos, al ejercicio de la prostitución, sobre todo las personas son consideradas víctimas y no son consideradas quienes están haciendo algo ilegal, digamos. Entonces, en eso es importante esta aclaración que comenta Soledad. Pero a partir de esto, de esta prohibición, bueno, verdaderamente imagínense en toda la provincia de Córdoba, el cierre en los pueblos, en la ciudad de Córdoba, todos sabemos algunos de estos lugares que existían. Se realizaron un montón de operativos a partir de esta ley y es donde empezamos a tener como un contacto mucho más fuerte en relación a cada una de las situaciones que vivían las mujeres que eran explotadas sexualmente, cada una de las situaciones de vida, ¿no? En relación a eso, y también
como se crea también la secretaría, entonces nosotras como equipos técnicos intervinientes empezamos también a realizar la asistencia integral dentro de nuestras posibilidades con las víctimas que desde allí salían. Sí, y la verdad que si bien ha tenido muchos cuestionamientos la ley en su momento, también lo cierto es que ha sido fructífero para desmantelar un montón de situaciones que realmente implicaron mucha vulneración de derechos. La verdad que si no hubiera sido por eso, quizás hubiera sido muy difícil llegar a que en cada lugar se realice una denuncia y por ende una investigación que amerite el realizamiento de un allanamiento, y se encontraron situaciones de mucho abuso. Entonces, la verdad que a partir de eso hemos podido o han podido en realidad muchas mujeres recuperar su capacidad de autodeterminación y pensar en el ejercicio de sus derechos. Bueno. Los fines de explotación. Como recién veíamos en la definición de la trata, había como distintas etapas o distintas acciones, que en realidad esas etapas, que es la captación, que es el traslado, que es la acogida o la recepción, tienen la finalidad de perseguir la explotación de una persona, ¿sí? O sea, esa es la finalidad por la cual alguien o un conjunto de personas someten a otra u otras a realizar ese proceso con el fin de explotarlas, con el fin último de explotarlas. Y la ley argentina contempla distintas finalidades de explotación. Una es la esclavitud de la servidumbre, otros son los trabajos o servicios forzosos, que es lo más conocido como trata con fines de explotación laboral, prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos, que eso también es llamado con fines de explotación sexual. De la misma manera que comercialización de representaciones sexuales de niñas, niños y adolescentes. Después esta es otra, que quizás la vemos en menor medida o en realidad nos ha tocado trabajar en menos casos, pero sí nos ha tocado, que es cuando se forza a una persona al matrimonio o a cualquier otro tipo de unión de hecho, y extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. Esta también quizás nos ha tocado en menor medida, porque también hay un delito autónomo con relación a eso, entonces muchos casos quizás no nos llegan a nosotras como tal. Bien, esto es importante porque justamente como comentaba Sole, como dice la ley, eh, la trata es un proceso, ¿sí? Sin embargo, no hace falta que se den todas estas etapas del proceso en sí mismas, ¿no? Puede ser trata de personas cuando se comprueba, ¿sí? Que una persona a lo mejor es rescatada en una etapa de captación, por ejemplo, ¿no? Eh, y aun cuando y si se puede comprobar que fue captada para luego explotarla, entonces no hace falta que se den todas las etapas para que se pueda configurar el delito de trata de personas. Entonces esa parte también es importante. Sí, por ejemplo. Dale, me acuerdo de una comunidad, una comunidad gitana pequeña en donde sí se hace como una venta de esposas, digamos, lo contaron hace poco, que habían comprado una esposa acá en Argentina, y la otra que recuerdo era una denuncia que también tenía que ver con una cuestión cultural, digamos, pero que era de una persona que se quería llevar a una nena al exterior, y que la mujer que hacía la denuncia era porque tenía sospechas de que en realidad se le quería llevar a conocer el país, su país de origen, pero que ahí no iba a volver más. Y como estaba su nombre, digamos, había puesto el apellido, había potestad de que se le puede llevar a una menor a otro continente.
son dos casos diferentes. Una persona de acá, que vive en un barrio de Córdoba, en una comunidad de acá, y lo otro era una persona de África, De África, un de un país de África. país Ujú. africano, en Bien. donde y además lo consulto si se puede actuar de oficio o no, por la práctica del chineo también, como, digo, cómo afecta esto a comunidades originarias que no acceden a un montón de derechos. Por eso pregunto si es necesario una denuncia de un particular o se puede actuar de oficio simplemente con... No estoy segura cómo vos diría, cómo sería actuar de oficio, o sea, que haya alguien, que algún funcionario, por ejemplo, tome conocimiento de esta situación. Bueno, sí, siempre se hace una puesta en conocimiento o una denuncia, digamos. Siempre, digamos, cuando existen estos indicadores, las puestas en conocimiento se hacen a la justicia federal. Y eso es muy importante porque quizás si actuáramos, si yo me voy en este momento al barrio para ver qué sucede, posiblemente o no tenga todos los elementos o no cuente con todas las condiciones para poder intervenir de la mejor manera y podría exponer a esa persona que es víctima a una situación de mayor riesgo, cambiándola de sitio, sometiéndola a mayores hostigamientos posiblemente, digamos como, o quizás obteniendo quizás un mayor rechazo por parte de aquella persona con la que busco tener confianza, porque eso también es muy importante. La mayoría de las personas que son víctimas de trata, quizás en una primera instancia no se reconocen como tal, ni mucho menos buscan ayuda. Entonces, la presencia de una institución hay veces que puede hasta causar una mayor reticencia si no se interviene de una manera adecuada. Y en estas situaciones sí es importante también saber que hay una línea de atención telefónica a las 24 horas, que es la línea nacional 145, donde se recibe asesoramiento y también denuncias. Y sí nos ha pasado de situaciones en las que en el mismo día en el que se recibe una denuncia, si se valora la gravedad, el riesgo de esa situación, interviene ya el juzgado designado y se realiza un allanamiento y tenemos que ir a ese allanamiento en el mismo día o al día siguiente, digamos. Una vez previamente las fuerzas de seguridad asignadas en esa investigación logren también quizás dar con la seguridad de poder ir a ese lugar. Entonces esta sí sería una posibilidad, la línea 145. La otra sí nos ha pasado mucho de que han venido personas a consultarnos acá por alguna situación hasta de cierto temor porque hay alguien que se va del país y pareciera ser que hay cierta sospecha de algún engaño. Y en esos casos sí realizamos también la puesta en conocimiento a la Fiscalía Federal de turno, y conforme también la investigación que desde ahí se pueda hacer, o lo que resuelva la Fiscalía, hasta hemos tenido que intervenir en el aeropuerto, digamos, como para que no se Sí, efectúe en ese el viaje. aeropuerto, en la terminal de ómnibus, es decir, y muchas veces sí se actúa rápido, digamos, otras veces necesitan meses a lo mejor de hacer una investigación, pero cuando hay un riesgo inminente, sí, en muchas ocasiones la fiscalía puede tomar la decisión por ejemplo, hacer un allanamiento o lo que sea, de manera lo más pronta posible. Entonces sí, siempre es a partir de alguna denuncia, incluso puede ser una denuncia anónima en el 145 no hace falta poner nombre y apellido, pero bueno, podés decir, bueno, me enteré de esta situación, la mayor cantidad de datos posibles, digamos, y por lo general se actúa bastante rápido, digamos. En ese sentido está como bastante aceitado. Y además, ¿por qué está aceitado? Porque justamente como es un delito federal, entonces digamos, existe, por ejemplo, la Protex, que es la Procuraduría especializada en explotación, en trata y explotación sexual, ¿sí? Que aunque esté en Buenos Aires, tiene conexión todo el tiempo con todas las fiscalías federales de todo el país. Asimismo, eso también lo vamos a ver después en un ratito, pero también existen otros canales porque existe digamos, una coordinación central que si bien está en Buenos Aires y hay puntos focales en todas las provincias de la Argentina, incluso nosotras pertenecemos a un punto focal de la provincia de Córdoba. Entonces todo esto, digamos,
hay formas aceitadas, digamos, de que esto se pueda mover rápidamente, digamos. Se iría a otro continente, como por ejemplo el que les comentaba recién. Supuestamente la denuncia decía que ella sospechaba por una cuestión cultural, porque solían en ese país tener una tradición bueno, casar a las niñas con adultos, por una cuestión de tradición, pero no sé si tenía pruebas fácticas de que eso iba a suceder, por ejemplo. En el caso ese, simplemente una persona, por ser el padre legal de niños, se lo podría llevar, por más que sean menores de edad, habría... A ver, esto no tiene que ver con la trata, pero entendemos que en la justicia argentina un progenitor no se puede llevar su hijo sin el consentimiento del otro progenitor, digamos. Entonces, capaz que alertar a esa situación ayuda a que, no sé, nosotros, por ejemplo, tenemos mucho contacto con migraciones, como nosotros trabajamos con muchas personas extranjeras o argentinos que han sido explotados en el extranjero. Entonces, todo esto también, digamos, se pueden, por eso les decimos, así como hay redes de trata, también hay redes, digamos, como para poder, de instituciones que de algún modo se puede, digamos, como pensar incluso en actuar rápido ante situaciones de este tipo, ¿no? Que de ahí viene quizás la importancia de que este delito sea federal, porque puede iniciar en una parte del territorio y puede finalmente terminar en otra o consumarse en otra o en distintos lugares, porque también muchas víctimas suelen ser trasladadas. Y también por lo que dice la Caro, porque tenemos un modo de trabajar en red a nivel más federal, digamos, que muchas veces se tienen que tejer esas redes. Y también hay determinados organismos a nivel federal que articulan con otros organismos a nivel internacional. Entonces... No, eso quería preguntar, ¿qué pasa cuando intervienen dos países? Yo, por ejemplo, hace poquito se contactó una amiga mía que yo hacía como 10 años que no hablaba, que le ofrecieron un trabajo en México de modelo, de sacarse fotos, esto. La llevaron y la sometieron también a la esclavitud, servidumbre, delitos sexuales, delitos de violencia física. Y bueno, yo no sabía asesorarla, ¿no? Pero le dije, podés llamar a tal número, fíjate y demás. Por eso digo, ¿cómo se hace en eso cuando intervienen dos países? Digamos, ella tiene que ir al consulado, de ahí, ¿cómo es el mecanismo? Quizás ahí, bueno, dependiendo de quién tome la información, se activa una manera u otra. Nosotras, de todas maneras, si llegáramos a darnos con esa situación, o nos comunicamos con la Protex directamente, que es la Procuraduría especializada en trata a nivel federal, y de seguro la Protex luego toma contacto con el Poder Judicial del país en donde se estaría realizando ese delito. Eso podría llegar a ser una alternativa. Podría ser una alternativa, incluso se puede hacer esa misma denuncia en una Fiscalía Federal de Córdoba, ¿sí? Y más si la ciudadana es argentina y es cordobesa, o sea, se puede tomar eso y ellos tienen... El canal. Lo puede hacer vos te enterás de esa situación y lo podés hacer, digamos. Podés llamar a la línea 145, sí, sí. Bueno. Sí, o lo podés hacer vos, ponele. No ella. O sea, con todos estos datos que te dio, estoy en tal lugar, tengo tal teléfono, estoy ante tal situación, bueno, con eso se puede iniciar desde acá digamos, para que se activen todos estos protocolos. Exactamente. También es importante, ¿no? Remarcar, nosotros, igual que ustedes, somos de áreas de asistencia que podemos viabilizar porque tenemos la experiencia y sabemos cómo viabilizarlo. Todas estas cuestiones se manejan a través de la justicia, ¿no? Entonces son los únicos que tienen la capacidad, la posibilidad de hacer investigaciones y que tienen todas estas redes también, digamos, aceitadas. Sí, quizás en este caso te sugeriría que vos llames al 145. El 145 trabaja articuladamente con la Protex y también con las fiscalías federales. Y quizás a ella desde México, no sé cómo sería para que marque la línea 145 desde allá.
Entonces, quizás sí sea lo más conveniente. Si tuvieras los mayores datos posibles, también eso es importante, como el lugar donde, o no sé qué es lo que te puedo pasar ella, pero mientras más datos haya, mucho mejor también para la investigación o para la ubicación del lugar. Ujú. Ujú, bien. Bueno, Pero a su vez hay una red de trata donde ella estuvo y que quizás también se pueda hacer. Nosotros hemos trabajado con un montón de casos también en otros países, digamos. Entonces, todo eso es posible. Por eso está ujú. bueno como poder pensar todas las estrategias posibles. Y cualquier cosa, estamos acá cerquita, nos pueden consultar. Eso es lo más importante también Tal cual. de saber que pueden hacer consultas ante cualquier situación. Ujú. Constanza Tarico, una mujer que la justicia alemana ordenó que el padre biológico de del niño más chiquito, se pueda llevar a Alemania a creo que no se dice más, menores de edad, pero son 2 personas menores de edad. En ese caso no sé cómo funciona. Lo que Supuestamente pasa es el que ahí, padre no quería. o sea, ahí sí es importante como volver al tema o sea, si estamos hablando de trata de personas, es como pensar cuál podría ser el fin de explotación. Una cosa es una situación particular, digamos, entre Constanza y el padre de este hijo. Por supuesto que, pero me parece que tiene que ver con otras cuestiones. Ahí no sabríamos no sabemos si hay antecedentes, si habría alguna situación que pudiera ameritar a que podamos pensar de que se quieren llevar a ese niño para allá para explotarlo, por ejemplo, de alguna manera. En ese caso, se podrían activar los protocolos de trata, digamos, pero no sabemos si hay alguna de esas cuestiones posibles. Entonces, ahí me parece que tiene que ver con otros delitos u otras cuestiones. Muchas veces cuando las situaciones se dan en Córdoba, hasta sugerimos que vengan y hacemos una entrevista y a partir de eso, si vemos más elementos, nosotras hacemos la puesta en conocimiento. Decimos a la justicia federal. Bueno, y con relación a las etapas del proceso de la trata, em, también esto fue una incorporación que hubo en la nueva ley, en la modificación en realidad que hubo en el año 2012, que incluyeron al ofrecimiento como una acción diferente al de la captación. Eso no se ve en todos los casos o quizás se ve en los menores casos y sobre todo tiene que ver con algunas situaciones, sobre todo quizás como más de trata laboral, donde quizás haya una persona que únicamente ofrece tal trabajo, pero que no sé, quizás como que conecta con la persona que luego te va a brindar bien la propuesta laboral o la propuesta, en el caso que sea de estar en situación de prostitución o lo que fuera. Pero únicamente se encarga de esa conexión, digamos, o de brindar esa información. Muchas veces puede estar involucrada en esta red o en este grupo o con esta persona que tiene la intención de explotación y muchas veces no, digamos, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, se puede ver que está la acción de ofrecimiento o que no. Digamos, si no hay un involucramiento y por ende no hay un objetivo de explotar a una persona, no se vería la acción de ofrecimiento. Sí, lo que podemos ver más claramente es la captación. Y la captación se hace mediante distintos tipos de estrategias o de acciones, pero lo más frecuente es el engaño, ¿sí? Quizás en otro momento hubo más casos de secuestro, pero lo cierto es que en este momento, o desde hace ya un tiempo, estamos dilucidando mucho la acción de captación mediante algún engaño, una falsa propuesta de trabajo, ya sea, como decía Caro en un inicio, en la naturaleza o en las condiciones. ¿Qué quiere decir eso? La naturaleza quiere decir que a mí me llaman para trabajar en un supermercado y de repente cuando me presento en el lugar era un cabaret. O cuando me presento en el lugar no era un súper, sino que era un cortadero de ladrillos. No sé, otra cosa. Entonces esa es la naturaleza que puede llegar a ser un engaño. Y otra es las condiciones de trabajo. No sé, yo puedo aceptar ir a un cabaret al sur del país
a estar en situación de prostitución por 5 horas en el día, percibiendo lo que yo genero a partir de dicha actividad, y contando con distintas garantías de libertad, de poder después de esas horas irme a hacer mi vida y demás. Y de repente yo acepto, yo sé que voy a ir a ese cabaret, pero las condiciones son totalmente distintas. O no me pagan lo que me corresponde, o no, o tengo que permanecer durante más tiempo, o tengo mi capacidad de autodeterminación más limitada. Entonces, ahí, pese a que yo sabía que iba a ir a un cabaret, en realidad las condiciones fueron otras. Bueno, el traslado, esto también es importante porque el traslado se da porque por lo general la trata de personas implica este proceso de poder sacar a la persona de su lugar de origen, de su lugar seguro, de su lugar donde tiene sus redes familiares de contención, comunitarias, etcétera, para ser explotadas en otro lugar. Entonces esto muchas veces implica un traslado, ¿sí? Y ese traslado también tiene sus características distintivas, porque, por ejemplo, no es lo mismo, a ver, que a una persona le ofrecen un trabajo, por ejemplo, en otro lugar, y la van a buscar y la traen, o la mandan, o le pagan el avión, o le pagan el colectivo, o la obligan, por ejemplo, a pasar de un país al otro, digamos, de manera ilegal, por ejemplo. Todos esos son indicadores diferentes, es decir, de cómo fue trasladada de un lugar al otro, si fue acompañada o no fue acompañada. Todos esos son datos, digamos, que a la hora de poder pensar el delito o la situación que haya vivido cada persona, son datos importantes a tener en cuenta. Y lo mismo la acogida, es decir, una persona que ha sido captada para luego ser explotada, que fue trasladada en alguna de estas circunstancias de las que hablamos recién, y es acogida en algún lugar. Que ese lugar puede ser el lugar de explotación o puede ser otro. Quizás puede ser acogida, qué sé yo, temporalmente para luego ser trasladada al lugar de explotación. Pero ¿por qué la trata se ve como un proceso en ese sentido? A veces es una red porque cada una de estas etapas la pueden hacer diferentes personas. Otras veces pueden ser la misma, digamos, que realice todas las etapas, digamos, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a la hora de poder verificar el delito, bueno, una persona puede haber ofrecido, una persona puede haber captado, otra una o varias, por supuesto. A veces cuando son delitos mucho más complejos o situaciones mucho más complejas, las redes también son más complejas y hay muchos más actores, digamos, participando de esas redes. A lo mejor, por ejemplo, la acogida se hace en un lugar, pero hay un transportista que lleva y trae al lugar de explotación todo el tiempo. Es decir, puede haber muchas personas involucradas en relación a esto. Entonces, pero por eso se tienen en cuenta todas estas etapas. Pueden existir todas, pueden existir solamente una, pueden existir, es decir, no quiere decir de que todas tienen que darse. Y como dijimos anteriormente, aunque no se complete la parte de la explotación, si se comprueba que esa persona hubo un ofrecimiento engañoso, que hubo una captación, que hubo un traslado, que hubo una acogida, pero no se llegó a la situación de explotación, también forma parte del delito, ¿sí? Con el traslado, también en cada instancia, nosotras cuando hacemos una primera entrevista, que generalmente suele ser en los allanamientos, donde tomamos el primer contacto con las víctimas, tenemos muy en cuenta esas etapas porque entonces hacemos preguntas, nos abocamos mucho en cada pregunta. En la captación, por ejemplo, nos abocamos mucho en saber qué es lo que le ofrecieron, qué es lo cuál fue el elemento a partir del cual la persona acepta estar en el lugar donde está. Entonces ahí tenemos que desentrañar qué fue de ese momento inicial para después dar cuenta de cuál ha sido el engaño, por ejemplo, ¿no?
Después en el traslado suceden varias cuestiones. Si es en otra provincia o quizás en zona rural y ella vivía en una ciudad dentro de Córdoba, o es en otra provincia o es en otro país, hay algo que es muy importante que es que se produce el desarraigo de esa persona. Que se produzca el desarraigo de esa persona quiere decir que posiblemente esa persona esté aislada de sus redes familiares, aislada de sus redes comunitarias o institucionales de referencia, y entonces está mucho más vulnerable. Y además de eso, tenemos en cuenta otras cuestiones, como por ejemplo, quién pagó el pasaje, porque ahí ya podemos empezar a dilucidar la existencia de un posible endeudamiento inducido, que se le dice, que es que si una persona que persigue la finalidad de explotarte, una vez ya estando en el escenario de explotación, hay muchas veces que juegan con esto de que no, todavía me debes del pago del pasaje. No hay mucha idea de cuánto era eso, pero siempre sigue siendo una deuda ahí pendiente y que se puede seguir acrecentando con otras cuestiones. Entonces, esas son todas preguntas que tenemos en cuenta porque nos van dando más elementos o indicadores del delito de trata. Claro. Esto que dice Sole es muy importante porque nosotras cuando vamos a ver ahora que digamos nosotros tenemos una doble función en el equipo de trata de personas, que una es la asistencia integral de víctimas, pero otra es el rescate de víctimas, ¿sí? Por eso nosotros participamos de los allanamientos. Entonces, esto que dice Sole es muy importante porque nosotros estamos siempre en búsqueda de esos indicadores que nos permitan saber si existe o no el delito. Digamos, con todas estas preguntas que ella dice en la cabeza, poder armar el rompecabezas realmente que si se dan estos indicadores para poder dilucidar si es una situación de trata de personas o no. En relación pero en relación, por ejemplo, a las condenas que se puedan dar, me decís. Lo que pasa es que tiene agravantes también la trata. Entonces, si se pueden comprobar todos los agravantes, o sea, se puede considerar trata porque hubo este proceso con el fin de explotación. Pero que si a todo eso se suma, qué sé yo, que se hizo, no sé, con violencia, Que explotó un familiar, que explotó un menor de edad. Todos esos son agravantes, digamos, del delito. No es que haya un tipo de explotación más grave que otra, sino que hay agravantes dentro del delito, ¿sí? ¿Cómo? Sí, se tienen en cuenta, digamos, las situaciones Sí, de o sea, género, nosotros no la tenemos siempre en hay cuenta. perspectiva. Sí. Nosotros la Sí. tenemos o sea, como tipificado, No no está. Pero sí lo analizamos cuando analizamos. Nosotras en realidad cuando hacemos los informes, ya sea porque hacemos el primer informe ya que la persona viene acá o nos ofician para ir a determinado lugar, o porque vamos a un procedimiento, un allanamiento y ahí hacemos las entrevistas, luego tenemos que elevar ese informe a la justicia y es una prueba complementaria nuestros informes. Entonces ahí sí nosotras hacemos un análisis con perspectiva de género, digamos, y lo tenemos en cuenta hasta para analizar la vulnerabilidad. Pero en términos así como tipificado, no. O por lo menos, no está la abogada, pero no. ¿Algunos de ustedes son abogados o abogadas? Sí. Bueno, a lo mejor nos van a escuchar diciendo cosas que no son. Pero bueno, Vos paranos y decinos. Es nuestra experiencia. Bueno. Factores que inciden para el desarrollo del delito. Bueno, esto es el factor necesario, que quiere decir que, bueno, mientras haya demanda o mientras haya un ánimo de lucro por parte de una persona, o de un grupo de personas, de una red, va a seguir existiendo el delito, digamos, como tal. Y los factores propiciadores es la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Para nosotras es muy importante siempre analizar cuál es la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra una persona, porque eso nos da cuenta de cuán propensa es para ser captada por un explotador o por una red de trata,
Y también cuán difícil puede llegar a ser para esa persona poder salir de ese escenario de explotación. Hay muchas veces que cualquiera diría, ay, bueno, pero ¿cómo no pudiste, o cómo no te fuiste, o cómo no llamaste por teléfono? Porque no todas las víctimas son privadas de su teléfono, por ejemplo, o le sacan el documento. Pero operan otros factores que pueden ser mucho más condicionantes que no tener el documento, y que tienen que ver con el abuso de la situación de vulnerabilidad de una persona, la subjetividad de una persona, y todos los condicionamientos que operan quizás más a nivel subjetivo, psicológico, para que esa persona no pueda salir de esa situación. Entonces analizamos la situación de vulnerabilidad previa, es decir, cuán vulnerable está esa persona al momento en el que recibe esa propuesta, que puede llegar a ser una propuesta de mejora en su calidad de vida, en la calidad de vida de la familia, o quizás de expectativas de, bueno, sí, de un futuro mejor, digamos, o de contención, bueno, dependiendo de cada caso, digamos. Y siempre lo analizamos en distintos tipos de vulnerabilidades. Por un lado está esta que es más la subjetiva, la personal, de género, familiar, social y económica. Hay muchas veces, bueno, la situación socioeconómica, de pobreza estructural, o quizás muchas jefaturas femeninas, digamos, de familia, son como muchos elementos muy frecuentes con los que nos encontramos al momento de entrevistar a una víctima de trata. Es decir, la necesidad de nuevo, de mejorar. Sí, a veces de mejorar, a veces de conseguir un primer trabajo. Por eso, a veces la vulnerabilidad tiene que ver con situaciones de pobreza estructural, tiene que ver con situaciones de mucha vulnerabilidad, digamos, respecto a las carencias, pero no siempre. Otras veces también tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones etarias. Es decir, a lo mejor una persona que recién sale del secundario, que recién se recibe y está buscando su primer trabajo y tiene un ofrecimiento de un trabajo que, no sé, te dicen por hacer muy poco vas a ganar muy mucho, y a lo mejor puede ser un tipo de situaciones que a esa persona, digamos, le pueda parecer muy atractivo. Vos misma pusiste el ejemplo, te vas de modelo a otro país y vas a ganar un montón de plata o lo que sea. Es decir, son situaciones que no hace falta que, digamos, cuando hablamos de vulnerabilidad no solamente hablamos de carencias, sino también hablamos de expectativas, hablamos de deseos de mejorar, y todo eso también nos vuelve vulnerables ante ese tipo de situaciones. Entonces, sí, también todo eso también se tiene en cuenta a la hora de analizar el tema de la vulnerabilidad, ¿no? También hay muchas situaciones que tienen que ver con trayectorias de vida marcadas por situaciones de maltrato durante su infancia, de violencias de distintos tipos, de abusos, o quizás de una desafección en sus redes de contención familiares primarias. Entonces, esas personas quizás también buscan otras formas de vida u otros contextos de vida, quizás como más afectuosos para ellas. Hay muchas víctimas que también presentan una discapacidad a nivel cognitivo, o problemas de consumo previo, a partir de los cuales generan como mayor dependencia hacia aquella persona que le ofrece, entre comillas, em, una contención o un espacio habitacional o determinadas garantías, también entre comillas, para quienes están conectados. Sí, y ahí pasamos mucho a que también lo analizamos en la vulnerabilidad geográfica también, ¿no? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, nuestro país es muy extenso, sabemos que hay algunos lugares, por ejemplo, zonas rurales, pueblos muy chicos, lugares del norte o del sur. Hay lugares donde no hay posibilidades laborales reales para toda la población. Entonces, muchas de estas personas, dentro de su estilo de vida o dentro culturalmente hablando, como hablábamos hace un ratito con el compañero, es común, digamos, esto de trasladarse de un lugar a otro, por ejemplo, para trabajar. Es común esta búsqueda en otros lugares para el trabajo. Hay trabajadores golondrinas, por ejemplo, que
que van detrás de las cosechas en diferentes provincias y a lo mejor se mueven todo el año detrás de las cosechas en diferentes provincias para poder tener estos recursos laborales y para sí y para los suyos, digamos, para sus familias. Entonces también eso muchas veces se constituye en una vulnerabilidad geográfica, ¿no? Lo mismo pasa a veces en las personas que migran de otros países, ¿sí? De algunos países limítrofes, por ejemplo. Sí, 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 puede ser de Paraguay, de Bolivia, de Perú. Digamos, también existen este tipo de situaciones. Entonces, eso también genera, digamos, hay quienes en esta búsqueda de trabajo en otros lugares no tienen ningún inconveniente, trabajan en lugares donde se le garantizan sus derechos, donde no abusan de ellos, pero hay un montón de otras situaciones en las cuales sí, y son personas muchísimo más propensas a que esto suceda, ¿no? Porque entonces, no me fue bien en este trabajo, o terminé la cosecha de acá, pero me ofrecieron otro no sé, en un campo de la provincia de Córdoba, muy alejado, por ejemplo, de una ciudad o de un pueblo de referencia, donde desconozco el entorno, donde digamos, es muchísimo más fácil vulnerar, digamos, los derechos y explotar a las personas en esos espacios, ¿no? Y en contextos rurales lo que suele suceder mucho también, analizando esta vulnerabilidad, es que los trabajadores empiezan a trabajar desde los 9 años, 10 años, digamos, no acceden al sistema de educación, por ende muchos no saben leer ni escribir. Entonces, bueno, son situaciones que se complejizan, sobre todo porque a partir de esas situaciones después los empleadores se abusan. Y bueno, hemos llegado a escuchar alegatos en un juicio excusando que, pero si viene de una situación peor, como si eso lo esgrimiera el empleador de cualquier culpa y cargo, digamos. Por creadores, hubo siempre usos y costumbres, ¿sí? Que perduran en el tiempo, donde se sorprenden y dicen, pero yo le di una oportunidad, o que me quedé bajar en mi campo, en la verdad, eso es la precariedad total, digamos, pero como diciendo, yo, como si el trabajo, como si la otra persona, también es importante, no tendría que estar considerada, no tendría que estar dentro de todas las garantías de ley, etc., ¿no? Entonces, estas situaciones así de uso y costumbres muchas veces también van perdurando en el tiempo y parece que esto muchas veces se utiliza, digamos, ¿no? En las Después, en muchas otras situaciones se da mucho más la vulnerabilidad circunstancial, que quizás se da mucho más en casos en los que no hay una vulnerabilidad socioeconómica marcada, asignada ya por una trayectoria de vida, pero sí pueden suceder hechos puntuales que colocan a esa persona en una situación de mayor vulnerabilidad. El duelo de alguien, me quedé sin trabajo en este momento, pese a que cuente con determinadas redes, estoy como quizás como más ansiosa de buscar otro nuevo trabajo. Digamos, pueden suceder determinadas cuestiones que marcan alguna situación circunstancial, digamos, pero que sí me vuelven propensas a aceptar, bueno, alguna propuesta que en ese momento se me presente o algún vínculo de contención que en ese momento se me presente. Lo decimos porque también puede llegar a ser que la captación se dé, por ejemplo, en la trata sexual. Hemos tenido un caso de una persona que falleció su papá, en ese momento se presenta una persona que le dio todo el afecto y la contención, es novio de este sujeto y es quien termina explotándola sexualmente, pero como parte de un proceso de engaño paulatino, digamos. Y bueno, y después si analizamos la vulnerabilidad generada o agravada, que es cuando la persona ya se encuentra en ese escenario de explotación, que pensamos que a esa situación de vulnerabilidad previa con la que ya viene una persona, se le generan otras nuevas, es decir, se agrava su situación de vulnerabilidad. Y esas vulnerabilidades generadas, bueno, son diversas de acuerdo al escenario de explotación en el que se encuentren,
pero sí puede tener que ver con que las situaciones habitacionales son totalmente precarias, deshumanizantes muchas veces, las privaciones o las violencias con las que, de las que es víctima también, digamos, son nuevas situaciones de las que antes no vivía y ahora sí. Entonces, esa vulnerabilidad con la que ya tenía se va acentuando a nivel subjetivo, a nivel material, socioambiental, económico. Bueno. En la trata sexual había muchas mujeres que tenían tatuado el nombre de su explotador o exploten. Y también, bueno, en algunas situaciones nos ha llevado a ser un poquito más directivas y eso también nos ha dado pie a tener más información. Cuando vemos, por ejemplo, digo, lo pensaba en esto que decía Caro recién, de que hay muchas veces que es difícil que una persona nos pueda comentar cuál es su situación, sobre todo en los casos de trata sexual, pasa mucho. En algunas ocasiones hemos ido, por ejemplo, a un domicilio donde la explotaban en el mismo domicilio de la proxeneta a una joven que tenía un retraso mental, no estaba en ese momento con certificado, después como parte de la asistencia tuvo toda la asistencia necesaria, pero en ese momento ella decía que estaba bien y que en realidad le había brindado un lugar donde vivir y bueno, como que eso no contaba ella con esa posibilidad hasta ese momento y esta persona le abrió las puertas de su casa. Y cuando veíamos que la situación ya estaba siendo muy riesgosa, que nosotros nos íbamos a retirar del allanamiento y que esa persona se iba a quedar en el mismo lugar, le dijimos, y la proxeneta con prisión domiciliaria, le dijimos, vos te tenés que venir con nosotras porque vas a estar mejor. Y recién cuando nosotras fuimos ahí un poco más directiva, pudo contar todo lo que estaba viviendo. Antes no lo pudo hacer. Entonces, bueno,
quizás cada instancia de entrevista es como un trabajo un poco artesanal y con algunas estrategias a tener en cuenta. Supongo que hay veces que son más fructíferas que otras. Pero bueno, sí, sí, es como medio dificultoso quizás pensar en que la víctima nos pueda brindar únicamente ella todos los indicadores, o por lo menos no en un primer momento. Es un proceso lento, sí, me parece que de a poco, por ejemplo, la perspectiva de la trata laboral se va incorporando cada vez más en la justicia, cosa que quizás en un inicio no sucedía y se abocaba mucho más únicamente a la trata sexual. Em, y también, bueno, nosotras nos hemos dedicado a hacer informes como, quizás en un inicio hacíamos informes dando cuenta de la situación y hacíamos una valoración como más acotada y después nos dimos con que era necesario valorar la vulnerabilidad de la persona, valorar el proceso de la trata, ponerlo en un informe, porque sí son elementos que la justicia lo tiene en cuenta. Sí, 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 lo tiene en cuenta. Y también vamos tomando jurisprudencia, que por ahí eso es re importante, porque bueno, si ya hay fallos, entonces a partir de eso los ponemos como para decir, bueno, ténganlo en cuenta. No,
Esto me hizo acordar a una vez que fuimos a un procedimiento de un cortadero de ladrillos y había un menor de edad que trabajaba ahí. Sus papás estaban en Bolivia y él decía que había venido con su tío. Y el tío tenía un permiso de la secretaría, el tío entre comillas, porque no era su tío en realidad, y tenía el permiso de Secretaría de Niñas de Bolivia que le autorizaba a venir con su, bueno, con este niño adolescente. Bueno, finalmente una institución de acá decía, no, está todo bien, tiene el permiso, está fantástico. Y ahí tenés que, o sea, en el momento del allanamiento tenés que tener como 20.000 ojos para darte cuenta que no, o sea, está todo bien, vos, la secretaria, bueno, no importa, una institución, así es. Y digo, pelear en ese momento para decir, esto no es así, primero porque el permiso, pese a que sea un familiar, el familiar puede estar vulnerando sus derechos, no era un familiar finalmente, y más allá de eso, era una autorización para venir como turista, por ejemplo, no como trabajador. Y además estaba vencida. Entonces había un montón de irregularidades que el juez finalmente dijo, no, denle en protección a este menor de edad. Y realmente después de eso decantó en un juicio. Pero digo, en ese momento podés como determinar la situación de una persona. ¿Sí? Ujú. Y bueno, a los operativos vamos, tanto en la ciudad de Córdoba como en toda la provincia. Particularmente en el sur, ahora está el pueblo de Río Cuarto que se puso ahí a los hombros en la tarea de los procedimientos, y muy bien, porque hay compañeras que también han trabajado antes en el área de trata. Así que bueno, pero sí, sí vamos, y generalmente los allanamientos se realizan, bueno, de trata sexual en departamentos privados, en una instancia, en un inicio eran los cabarets, pero como ya están prohibidos, no funcionan como tal. Em, y después en trata laboral pueden ser en campos, en talleres textiles, en locales de ropa, en cortadero de ladrillos, en aserraderos, variado, digamos.
Ujú. Eso, en esos no vamos solas, sino siempre vamos con alguna fuerza de seguridad, ya sea Gendarmería, Policía Federal, Aeroportuaria, bueno, eso lo define la Justicia Federal, y con otros organismos. Si se prevé que hay extranjeros, puede ir Migraciones, em, Ministerio de Trabajo, dependiendo de la situación, digamos, laboral. Ahí nosotras ya tenemos coordinado un trabajo con ellos, que nos costó años, pero bueno, porque digo, también ellos querían hacer su tarea y capaz que, no sé si irse, pero finalizarla. Y en realidad es muy importante que el primer contacto de la víctima la tenga el equipo técnico, para poder generar esa confianza. Porque si vos vas como ente, no sé, Migraciones va y de repente empieza a hacer preguntas, ya con los condicionamientos o quizás con esos engaños que ejercían los explotadores de que acá los argentinos te pueden deportar, te pueden meter preso y qué sé yo, y de repente vengan y te pregunten si tu situación migratoria está regular, es como, bueno, ya está, digamos, perdiste todo el factor de confianza que podías tener. Entonces, sí, generamos una coordinación para que el primer contacto lo tuviéramos nosotras, para que cada entrevista se haga de manera individual y aislada, para separar a los posibles tratantes del resto de las personas. Bueno, tratar de que todo eso se pueda llegar a garantizar en el mismo contexto de explotación. Una causa como posible víctima. Y así como eso, otras situaciones que en el marco de la entrevista se va presentando, como dificultades con sus hijos o sus hijas para acceder al colegio. Entonces, brindar datos, hacer conexiones con las instituciones por ahí más cercanas. Digo, garantizar algunos ciertos derechos, pese a que la persona quizás decida permanecer en ese lugar. Y pese a si vemos o no indicadores del delito de trata. Que esto es muy importante y quizás en un inicio, me parece que fue un ejercicio que como equipo nos fuimos dando. Quizás en un inicio estábamos como más abocadas a, bueno, esto es trata o no es trata, y a ver el delito y a responderle a la justicia. Y después, bueno, fuimos como nutriéndonos de otras estrategias de intervención y pensando o poniendo más el foco en otras cuestiones que tienen que ver a las personas en una cuestión más contextual o integral. Entonces,
una escuela, un hospital, una mascota, por ejemplo, náutica, y puede ser como diferentes instituciones que detectan que hay alguna situación sospechosa, digamos, de las personas, sobre todo en los hospitales hemos tenido como muchas experiencias, digamos, ¿no? Y se han podido detectar muy puntuales y hacer intervención, y bueno, se podría hacer. Ujú. Y no esto que un familiar está preocupado porque con su hijo le dijeron que le ofrecen trabajo en el exterior y todo es raro y le ofrecen que están ofrecidos, lo que sea, bueno, situaciones que a lo mejor que podemos conocer de alguien y podemos tener la imaginamos que es darle alguna situación. Y bueno, una vez que ya tomamos contacto con esa persona, con esa posible víctima, iniciamos un trabajo de asistencia integral. Que esto sí también es acordado bueno, con las personas con las que trabajamos. Y sí lo hacemos como, decimos que es asistencia integral porque eh, creo que parte también de esta situación de vulnerabilidad previa con la que hablábamos, que generalmente son muchísimas las cuestiones con las que hay que trabajar para poder restablecer los derechos de cada persona. Entonces, hay personas que con situaciones de discapacidad que comenzamos a hacer todo un trabajo para que cuente con las prestaciones necesarias. Muchas de esas personas quizás no tienen redes familiares, digo, porque lo analizamos a la vulnerabilidad previa en el sentido de que una persona que es víctima de trata generalmente es una persona que o cuenta con redes familiares muy frágiles o quizás no cuenta con esas redes familiares, quizás, bueno, tiene estas situaciones o problemas de consumo. Entonces, son situaciones muy complejas que tenemos que atender de una manera integral. Al igual que la salud, por ejemplo, no solo por la situación previa, sino también porque estando en el contexto de explotación, la salud de las personas se agravan, digo, las problemáticas de salud de las personas pueden agravarse muchísimo. Hemos visto, sobre todo lo hemos visto en casos de trata laboral. Entonces se inicia con un proceso de atención en distintas cuestiones que implican después quizás rehabilitación u otro tipo de tratamientos y prestaciones o medicaciones crónicas y demás. Em, Documental también, hay muchos casos, por ejemplo, hay casos en los que las personas directamente no han sido inscriptos nunca. Entonces ahí se tiene que iniciar la inscripción de esa persona, que no es un trámite fácil, determinar cuál es la edad de esa persona. Bueno, una complejidad como muy fuerte, muy grande en ese sentido. Después el acceso a otros derechos que tienen que ver con la jubilación, con una pensión, con bueno, otros programas de acompañamiento económico. Nosotros trabajamos con los programas del Polo y también con otros programas que son de Nación, por esta misma articulación que generamos a nivel federal. Y también trabajamos mucho en articulación con otras instituciones de otras provincias. Nosotras en Córdoba somos el punto focal, se les llama así, desde el 2012 en realidad, con la modificación de la ley, también se designan a los puntos focales de cada provincia, es decir, un área institucional de cada gobierno que tenga la competencia de garantizar la asistencia a las víctimas de trata. Entonces, cada provincia tiene su punto focal y nosotras estamos conectadas con cada punto focal provincial para continuar una asistencia en el caso de que la persona que hemos comenzado a asistir en Córdoba de repente quiera irse a su lugar de origen, que es en otra provincia, o al revés. O bueno, hasta para de paso también muchas veces articulamos.
Muchas veces también trabajamos con las familias para revincularse después de muchos años o quizás después de haber tenido determinados conflictos previos a ser captada la persona. Entonces, hacemos un trabajo de revinculación para que luego cuente con estas redes de contención. En otros casos también articulamos muchos con los consulados, en los casos de las personas extranjeras. De hecho, han habido casos en los que las personas no cuentan con identificación, entonces ahí tenemos que recuperar toda la documentación primero del lugar de origen, del país de origen, y después regularizar la situación migratoria acá. Bueno, hay como distintas situaciones, sí. Y por eso también muchas veces recibimos muchas donaciones, porque tenemos que armar casas, digamos, muchas veces. O sea, digo, con todo lo que se implica, desde la heladera, la cama, todo. Y trabajamos también mucho con otras organizaciones como León 13, que tienen casas y un equipo que acompaña a personas que quizás no cuentan con muchas redes familiares o de contención. Así que bueno, vamos haciéndonos a la medida también que vamos caminando, ¿no? Vamos conociendo otras instituciones y demás. Sí, de formación, eran talleres de el reparar. Ese era un programa destinado específicamente a víctimas de trata, lo cual es necesario porque, por ejemplo, en el acompañar únicamente podían ingresar las mujeres. Y en un inicio teníamos que dar cuenta que, por ejemplo, las situaciones que habían pasado hacía mucho tiempo, nosotras acompañamos procesos por la misma situación y complejidad y vulnerabilidad de años a las personas. Entonces, teníamos que, si no era una situación muy reciente, no podían ser incorporadas al acompañar primero, después sí. Los varones nunca pudieron ser incorporados al acompañar. Entonces sí, nos dábamos con la necesidad de que haya programas también específicos para víctimas de trata. Y el año pasado hubo una experiencia que fue el programa Reparar, que se gesta en el programa, en el Ministerio de Trabajo de Nación, y que era, bueno, por un lado tenía una corte de varones y otra corte de mujeres, y hacían un año de formación para preparación para el mundo del trabajo, y durante mes a mes cobraban un salario mínimo vital y móvil. Una vez que finalizara eso, ya pasaban a una instancia más de acompañamiento con las agencias territoriales de cada sede a nivel del Ministerio de Trabajo de Nación, pero en Córdoba, y entonces acompañaban ya para una inserción laboral y demás. Bueno, todo eso quedó ahí en ese momento por el cambio de gobierno. Así que bueno, hicieron todo ese proceso, pero no pudieron insertarse laboralmente las personas que se excedieron. Y este año ese trabajo no, ese programa no existe, por lo menos hasta el momento. Después había otro, sí, no nos enteramos de esa discusión.
Sí. Ahora me voy a poner a controlar la gestión. No, sí, porque digo, hemos pasado por muchas cuestiones, ¿no? Hasta también a nivel institucional, de ver de qué manera justificamos que la trata de personas es una violencia y que, bueno. Pero bueno, más allá de eso, de los distintos argumentos y peleas que hemos tenido que dar, sí, los estamos gestionando en realidad a los programas de acá. Y después hay un programa que tiene la idea de crearse a nivel nacional, que se llama Restituir, que también es específicamente para víctimas de trata, y que también constaría de un salario mínimo vital y móvil por mes, sin una contraprestación, pero sí dando cuenta trimestralmente el equipo del proceso bueno, del proceso que viene teniendo esa persona. Ese programa hemos presentado los informes y ahí hemos quedado porque también hubo ahí algo que pareciera ser que con este gobierno en un inicio iba a pasar, el gobierno nacional, y ahora, bueno, estamos en veremos, así que es posible que no. Y después otro que con el que trabajábamos mucho era con el potenciar trabajo. Ay, no es nadie, ¿no? Es como algo de la compu. ¿Quién te quiere dar un beso? ¿Cómo? Me encanta porque miramos la pantalla. ¿Cómo? No, bueno. Bueno, y el potenciar trabajo también lo gestionamos en su momento bastante, y tampoco no se necesitaba de una contraprestación porque se entendía la situación. Muchas de estas personas sí, quizás generábamos la estrategia de que comiencen con algún curso de capacitación en oficios o empezar el colegio primario, secundario y demás, pero no era una necesidad, digamos, atada al programa. No, con las jubilaciones, por ejemplo, ahora hace poquito hablé con el S por un caso, em, pero, pero bueno, lo cierto es que hasta el momento vieron que se puede todavía gestionar las jubilaciones por moratoria social. ¿Hasta cuándo? Hasta poco. Si no se, bueno, si no se implementa nuevamente, no se renueva la ley, ahí quedará. Entonces, en esos casos sí podíamos hacerlo sin. Después, en otros casos, donde por ejemplo el otro día consulté por un caso de un varón que, si bien no cumple con la edad, eh, por la situación de discapacidad en la que cuenta como consecuencia de la situación de explotación laboral, queríamos ver si no podíamos gestionar por invalidez la anticipada, la jubilación anticipada. Pero no se puede porque tiene que contar con determinados años de aporte. Entonces eso no lo pudimos hacer. Y ahí entonces la estrategia que nos vamos a dar es pensión por discapacidad hasta que cumpla con la edad, rogándole al gauchito Gil, en mi caso, de que la jubilación por moratoria continúe, porque no queda otra. No sé si tienen alguna otra pregunta con relación a los programas o a la asistencia. Quienes están conectados por allá en la red, ¿tienen alguna pregunta o algo para comentar? ¿Nos están escuchando? Y en el chat. Che, ¿no se habrá cortado el Zoom? ¿No? Sí, estoy escuchando. Ah, No, no está bueno, cortado. gracias. Bueno, esto igualmente ya está, ¿o no? No, pero porque quiero ver la camarita. Mira, pongo dejar de compartir. Eso está bien. Ahí estamos. Bueno,
La idea era trabajar sobre casos, pero por la hora ya me parece que no vamos a poder trabajar sobre casos. ¿Cómo? Si tienes 23 mensajes nuevos ahí. No. Uy, bueno, se cortó. Se cortó, se cortó. O sea, ¿nos escucharon la mitad de lo que hablamos? Ah, qué desgracia. O sea, escuchábamos, pero lejos. Pero sí se escuchaba poquito. Ya si hablaban las demás atrás no le escuchábamos. Bueno, capaz No que hay la problema, grabás, pero sí se entendió. ¿sí? Gracias, Sofi, por hacernos sentir bien. Em, no sé, capaz que la grabación, bueno, no sé si querrán escucharla de nuevo, pero podemos ver de la grabación. Bueno, no sé si quieren compartir algo más o preguntar algo. Capaz que fue como también sugerir, porque la idea nuestra era hacerlo por un caso, analizando también un caso y hacerlo más dinámico y se nos fue la hora. Sí, no vamos a venir más nosotros. Están diciendo que somos 6 personas en el área. A ver, Hola, este sí. Ah, es este. O sea que no me escuchan. Bueno, mejor. no. Bueno. Entonces se despliegan múltiples acciones, digamos, de asistencia en cada caso. Pero bueno, sí, sí, son muchos, digamos, para el equipo que somos. Necesitamos una trabajadora social más, una abogada más. Digo, por si alguien quiere. ¿Alguien quiere? Por psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas. Somos 4 psicólogas, somos muchas psicólogas. Está re bien, digamos, pero en relación somos muchas. Ahora está Sole sola como trabajadora social. Y nosotros tenemos un horario de trabajo, pero este tipo de trabajo que hacemos nosotras requiere de una cierta disponibilidad. Es decir, si hay un operativo, nos tenemos que poner de acuerdo entre nosotras, pero tiene que ir un equipo o a veces más. Porque no es lo mismo un allanamiento que haya 2, 3, 4 personas para entrevistar a un allanamiento que haya 20 personas para entrevistar, que nos ha pasado. Ujú. Entonces ahí necesitamos ir todas a lo mejor al operativo. Y bueno, y eso requiere de una disponibilidad, digamos, de cambiar cosas de nuestra vida cotidiana y eso para poder asistir. Porque además, cada entrevista requiere de un tiempo suficiente como para poder generar confianza, para poder determinar la situación, para poder quizás brindar la información que requiera cada persona y demás. Entonces, cada entrevista es como 1 hora más o menos nos lleva. Y entonces se suele hacer largo. Hemos solido tener operativos de 24 horas, por ejemplo.
Y bueno, y nos organizamos como podemos, básicamente. Sí. Yo les ¿Otra quería pregunta? preguntar algo más referido como a su trabajo. No sé si se escucha. ¿Cómo, Sofi? Yo les quería preguntar algo más referido al trabajo. Hablamos de que el polo es como el punto focal de, como de De atención a las Córdoba. personas. Claro, si a ustedes les toca un operativo en otro lado, ¿ustedes se van para el otro lado o hay un ¿En otra equipo acá que provincia lo decís, lleva? Sofi? No, no, así por ejemplo en el interior de Córdoba, que se yo, en Dianfunes. Sí. ¿Cómo trabajan con esto? Sí, como punto focal tenemos la competencia en el rescate y la asistencia en todo el territorio provincial. De hecho, una sola vez nos pasó que tuvimos que viajar a Buenos Aires, pero por oficio judicial, digamos, porque eran Mm. unas tiendas de ropa, el dueño tenía residencia en Córdoba, pero tenía algunas tiendas en Córdoba y otras en Buenos Aires. Pero bueno, sí, tenemos que ir a distintos lugares. Pero bueno, como Eso está. comentábamos recién, por ejemplo, en el polo de Río Cuarto, no sé si hay alguna compañera de Río Cuarto, pero el polo de Río Cuarto sí está realizando los operativos que hay en el sur de la provincia. A veces se necesita, o a veces hemos ido, digamos, alguna de nosotras con algunas compañeras que nos acompañan de algún otro polo, por ejemplo, pero, pero bueno, en general es así, vamos nosotras, o el equipo de Río Cuarto. Bueno, eh, eso, cualquier cosa seguimos y quizás, no sé si hay que brindar material o no, pero capaz que un informe por el área hecho para que vean cómo es o lo que fuera, también podemos ver de aportar. De una. Ah, dale, le vamos a decir entonces al equipo. Y si está la clase grabada, podemos sugerir que Ah, no, porque si está grabada, tu voz no sale, ¿o no? Bueno, se han quedado sin la mejor parte. Bueno, gracias, compas, por estar ahí del otro lado. Y a ustedes también.